En sermones anteriores les contaba que una de las cosas que me llama la atención en Juan es su forma tan particular de escribir. Tiene una manera que podría parecer algo extraña en cómo él va escribiendo, porque va avanzando en su temática, en el desarrollo de su carta. Sin embargo, cuando llega a algún punto, vuelve atrás y vuelve a tratar un tema que ya había tratado. Y luego avanza otro poco y vuelve atrás y vuelve a recordar un tema ya tratado. Y es así como, si se dan cuenta, llegamos al capítulo 4 y volvemos a escuchar sobre estos falsos maestros o estos falsos profetas. Un tema que ya había sido tratado antes, pero que creo que nos muestra que en la forma de escribir de Juan, nos muestra que era un tema sumamente importante. Está escribiéndole a una iglesia que estaba siendo afectada por el engaño. Era un tema serio para esta iglesia. Por eso es que ahora Juan quiere dar herramientas a la iglesia que le permitan discriminar, que le permitan juzgar, que le permitan establecer si lo que están escuchando es verdaderamente palabra de Dios. Mostrará que los creyentes, que la iglesia, debe estar preparada para hacer este trabajo de discernir, de discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y lo verdadero, ya que la presencia de estos falsos maestros no es solo un tema del primer siglo, a la iglesia a la cual está escribiendo Juan, sino es un tema y una característica que la iglesia tendrá que enfrentar, una condición que la iglesia tendrá que enfrentar mientras estemos aquí hasta que el Señor vuelva. La pregunta será entonces, ¿cómo reconocer a un falso maestro? ¿Cómo discriminar quién es verdadero y quién no lo es? Creo que Juan, a través de este pasaje, nos va a dar al menos dos pruebas, dos tests de la blancura, para poder probar a aquellos maestros, a aquellos profetas que vienen a la iglesia con un mensaje que dicen ser de parte de Dios, pero que quizás no lo son. Pero antes de mirar el texto con detenimiento, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos cada domingo de mirarla juntos, aún de esta manera, virtual, a través de la tecnología de Internet, Señor. Nos permites estar juntos en espíritu, mirando tu palabra para ser guiados por ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora al acercarnos a este pasaje, para entender qué es lo que quieres decir y para que podamos aplicar aquello que tú nos dices que hagamos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces te invito a abrir tu Biblia. Vamos a estar mirando este capítulo 4, los primeros 6 versículos del capítulo 4, para buscar estas lecciones o estas reglas que nos dará Juan respecto a cómo discriminar qué es lo correcto o lo incorrecto en la enseñanza que estamos escuchando. Juan advierte, y desde el comienzo, que no todo el que diga ser parte de Dios o venir de parte de Dios es verdadero. Por lo que es necesario probar, es necesario discriminar a aquellos que vienen a nosotros diciendo que vienen de parte de Dios, porque podría ser que terminen siendo falsos maestros, falsos profetas. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Así comienza: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. El peligro al cual esta iglesia, a los que Juan le está escribiendo, estaban sometidos era bastante serio. Se hacía aún más serio quizás por la situación en la cual estaban. En aquel tiempo la enseñanza era principalmente oral. No había tanto material escrito. Es más, quizás hubo una que otra iglesia tenía alguna copia de una carta apostólica.
Pero la mayoría de la enseñanza que llegaba a ellos llegaba a través de maestros itinerantes. Se dejaban, el tema era que si se dejaban guiar por cualquiera que decía venir de parte de Dios, podían ser víctimas de algún embaucador malintencionado, que simplemente buscaba sacar beneficio, provecho, abusar de la iglesia, abusar de la ingenuidad de los hermanos. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos muchas advertencias a la iglesia respecto a probar la enseñanza que se recibe, probar a los maestros que llegan a ellos diciendo que vienen de parte de Dios. Pero hay algo aún más grave detrás de esta enseñanza, de esta falsa enseñanza. Algo aún más peligroso que Juan también quiere advertir. En el verso 3 nos dice: todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, éste ya está en el mundo. Juan aclara que detrás del engaño está aquel que busca destruir la iglesia. Detrás de este engaño está el anticristo, aquel que finalmente está sirviendo al diablo y no a Dios. Y por eso el tema es realmente serio. Era un tema serio para ellos en la iglesia del primer siglo. La pregunta será, ¿qué pasa con nosotros hoy día? ¿Esta situación es menos compleja, menos peligrosa para nosotros hoy? Quizás tenemos mucho más acceso a información, a la verdad de la Biblia. Tenemos acceso a bibliotecas que aquel tiempo no tenían. Muchos de nosotros probablemente tenemos más de una versión de la Biblia en nuestras casas. Y como si esto fuera poco, la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos la Biblia en nuestro celular, que va con nosotros a todas partes. Quizás por eso es que podemos llegar a creer que somos menos susceptibles a ser engañados. Pero creo que al igual que en aquel tiempo, la mentira está presente. Y a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de lo masivo que es la información, a pesar incluso de que tenemos internet, la mayoría de nosotros, accesible en todo momento, tuvimos que empezar a usar términos nuevos en nuestro lenguaje. Hoy día tenemos que hablar de las fake news, noticias falsas. Porque muchos creen que si se dice en Twitter, o lo dice un youtuber, o si en un noticiero lo mencionan, eso ya es verdad. Y es así como muchos de nosotros hemos caído en una serie de mentiras, lo que muestra que somos aún muy engañables. Y si a esto le sumamos la cantidad de maestros de Biblia que encontramos en las redes, la cantidad de publicaciones, de videos, de audios a los cuales podemos tener acceso hoy día, la situación se vuelve bastante compleja. ¿Cómo probar quién realmente habla de parte de Dios? ¿Cómo saber quién realmente es un maestro de Dios y no un falso maestro, un falso profeta? ¿Cómo probar? ¿Será por el tamaño de la iglesia? ¿Será por la cantidad de videos que publica o los likes que tiene? ¿Será por la elocuencia de su enseñanza? ¿Será por la cantidad de libros que ha publicado? ¿Cómo saber quién viene de parte de Dios? Juan quiere darnos dos tests que nos van a ayudar a poder discriminar quién viene de parte de Dios y quién no. A quién debemos escuchar y a quién no. La iglesia a la cual está escribiendo Juan estaba siendo engañada o confundida respecto a la verdad de Jesús. Por eso creo que el primer test
que Juan va a poner para saber si es verdadero o es falso aquel que viene a enseñar a la iglesia tiene que ver con lo que dice. La primera prueba es qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice creer de Jesús? Verso 2, mira, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Juan dirá que todo el que no reconoce la divinidad y humanidad de Jesús no es de Dios. Por lo que es necesario que aquel que viene a la iglesia de parte de Dios a enseñar, debe confesar al Jesús de la Biblia, al Jesús del Evangelio. Debe confesar que el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, y que murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día para reinar sobre todo. Y que la única manera que podemos acercarnos al Padre y tener comunión con Él es por gracia, a través de la fe en Jesús y en su obra. Pero aquí surge una pregunta, porque ¿solo bastará declarar que se cree en esto para ser considerado verdadero? Tú y yo sabemos que las palabras pueden decir mucho. Incluso podemos hacer el ejercicio de salir a la calle con mascarilla, salir a la calle y ofrecer dinero a las personas que encontremos a cambio de una confesión. Y te vas a sorprender de lo que la gente es capaz de decir que cree si está asociado al dinero de por medio. Incluso dependiendo de la cantidad de dinero, es posible que estén dispuestos a confesar públicamente lo que tú quieras que confiesen. Parece ser que no tiene que ver solo con lo que dice la boca. A lo largo de toda esta carta, Juan ha estado hablando de las señales de ser un verdadero creyente. Y nos ha dicho que la primera señal es que se debe creer en el Jesús revelado en la Biblia, el Jesús revelado en el Evangelio. Pero que esa fe, también ha dicho, se debe mostrar en el deseo de obedecer a Dios en todo. Para que esa fe sea verdadera, se verá a través del deseo de obedecer a Dios en todo. Pero también vimos que esa fe, para ser verdadera, debe mostrarse a través del amor a los hermanos. Amar a los hermanos como Cristo nos amó. Por eso, la fe verdadera no es solo un tema de palabras. Se debe notar en un estilo de vida, en una forma de comportarse. Así que cuando pensamos en la prueba para determinar si alguien es falso o verdadero maestro de Dios, la declaración de su doctrina, de su sana doctrina, no es muestra suficiente. A menos que esta doctrina se vea evidente en su vida. Debe notarse en su carácter. Debe notarse que vive de acuerdo al Evangelio. Debe notarse en que vive una vida consecuente a lo que dice creer. Se notará en su deseo de someterse a la voluntad de Dios y se notará en su amor hacia otros, especialmente hacia la iglesia. Creo que nuestra tendencia siempre es evaluar a las personas a través de sus capacidades. Creo que es la tendencia actual hoy día, evaluar a la gente a través de sus capacidades. Incluso podemos quedar deslumbrados por sus talentos o sus dones especiales. Tendemos a valorar mucho más la oratoria, una buena oratoria de alguien, o la sabiduría al expresar sus ideas. Incluso vamos a tender a valorar mucho más a aquellos que hacen grandes milagros. Pero la Biblia nos dirá que nada de eso es realmente una señal de verdad, de ser verdadero maestro de parte de Dios. Pablo dirá que es posible hacer grandes milagros y actos sorprendentes
y aún así ser falso. En 1 Corintios, Pablo escribiéndole a esta iglesia en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe para lograr trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Jesús enseñaba esto mismo cuando daba su enseñanza en el Sermón del Monte, que fue la primera lectura que escuchamos hoy. En Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré, dice Jesús claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. La manera de probar a los verdaderos maestros, dirá Jesús, no es solo por sus palabras, sino por la consecuencia de su vida en función de sus palabras. Es por los frutos, por su comportamiento, por la evidencia que se ve en sus vidas de estar siendo transformados por la obra del Espíritu Santo. No solo lo que se dice es importante, sino si se está viviendo aquello que se dice. Por eso, cuando la Biblia habla de los requisitos para ser maestro de la Biblia, pastor de la iglesia, muestra que son muy elevados en términos de carácter. Esto implicará que para probar a los maestros, para saber si son de Dios o no, debemos conocer la verdad de la Biblia, saber lo que Dios ha dicho, para saber si lo que estamos escuchando es correcto o no, si es sana doctrina o no. Pero también debemos conocer la vida de aquel que dice enseñar de parte de Dios. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su carácter? ¿Obedece a Dios? ¿Ama a los hermanos? ¿Ama a la iglesia? Las declaraciones verbales deben estar acompañadas de un comportamiento adecuado. Por eso la primera prueba es lo que dice y cómo eso afecta su vida. La segunda prueba que nos da Juan para determinar si alguien viene de parte de Dios o no, es lo que escucha. Mira lo que dice el verso 6. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. La segunda forma de probar, el segundo test para probar si alguien que dice venir de parte de Dios es verdadero o no, es a través de lo que ellos están dispuestos a escuchar. Creo que lo que está agregando este versículo es la manera en que los maestros que dicen venir de parte de Dios se relacionan con la iglesia. Los verdaderos maestros de la Biblia escucharán y aceptarán la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Serán buenos receptores de la verdad del Evangelio enseñada por la iglesia. Nadie puede mantenerse aislado de la iglesia. Debe ser parte de ella. Por lo que los verdaderos maestros de Dios vivirán en comunión con otros creyentes. Y dependerán de las enseñanzas de los otros, como otros dependen de sus enseñanzas. Nadie puede aislarse o creer que es completamente independiente de otros. En el cuerpo de Cristo estamos todos para ser sostenidos y cuidados unos por otros.
Por eso todos los iluminados que creen que no dependen del cuidado de la iglesia, que viven por sobre el resto y que creen estar a un nivel espiritual muy superior al resto y que ya lo saben todo, que no reconocen o no se reconocen como necesitados, como vulnerables, como parte del cuerpo, claramente están mostrando que no son de Cristo, que no son verdaderos maestros de parte de Dios. Porque los verdaderos maestros de parte de Dios serán aquellos que se reconocen vulnerables y se reconocen necesitados del cuidado y del sostenimiento de la iglesia. Los verdaderos maestros de parte de Dios también se dejarán enseñar y corregir. Los verdaderos maestros de Dios escucharán lo que Dios les quiere decir por medio de la comunidad, de la comunión con los otros hermanos. Dos pruebas, dos test que Juan nos deja para saber quién viene de parte de Dios o quién no. El primero es por lo que dicen y cómo eso lo muestran a través de su comportamiento. El segundo test es lo que escuchan y quién tan dispuestos están a vivir en comunidad, a depender de otros y a ser enseñados y corregidos por otros. La realidad de la falsa enseñanza debe hacernos estar atentos y probar todo lo que viene a nosotros. Creer que somos inmunes a la mentira, al engaño o al error, creo que es algo más bien soberbio y peligroso. Como mirábamos en los textos que vimos a través de este sermón, Pablo, Juan y el mismo Señor Jesús nos advierten de los falsos maestros que vendrán. Por lo que no podemos bajar la guardia y debemos probar toda enseñanza que llega a nosotros. Aquí Juan nos da estas dos herramientas, lo que dicen y lo que escuchan. Lo que dicen creer y cómo lo muestran en su vida diaria. Los frutos que vemos en ellos. Y lo que escuchan de la iglesia y cuán dependientes están de la comunión con otros creyentes. En tiempos de dificultad como los que estamos viviendo hoy día, debemos estar aún más atentos. Porque creo que precisamente en tiempos como este, que el engaño tratará de atraparnos. Cuando estamos más vulnerables o más deseosos de escuchar un mensaje que venga de parte de Dios, que nos aclare un poco qué es lo que estamos viviendo y qué viene más adelante. En tiempos así, el peligro es aún mayor. Porque el engaño vendrá a nosotros diciéndonos cosas de Dios que no son la verdad de la Biblia, que no son la verdad del Evangelio. Y podrían provocar en nosotros dudas respecto a Dios, respecto a su amor, respecto a su cuidado, respecto a su soberanía. Por otro lado, el engaño podría llevarnos a creer promesas que Dios en realidad no ha hecho. Por eso debemos tener cuidado en tiempos como este, de no ser engañados por estos falsos maestros, por estos falsos profetas. Debemos probar toda enseñanza que recibimos, no importando de quién venga. Debemos probar toda enseñanza que recibimos, no importando de quién venga. Debes cerciorarte de todo lo que se te enseña. Debes cerciorarte de todo lo que yo enseño y probar si realmente viene de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para hacerlo debemos ser disciplinados en conocer la verdad de Dios. Disciplinados en estudiar en dependencia del Espíritu Santo la palabra de Dios.
para probar si lo que estamos escuchando realmente es sana doctrina, para probar si realmente lo que estamos escuchando está en el mensaje de Dios a la iglesia. Pero también debemos evaluar la forma de vivir de aquellos que dicen enseñar de parte de Dios. Comprobar si son personas íntegras, que obedecen a Dios y buscan depender de Dios y obedecer su voluntad. Y ver si están amando a otros, amando a la iglesia. Debemos ver si quieren vivir en comunión con otros y están dispuestos a ser cuidados por otros, dependiendo de la comunión con la iglesia. Juan nos advierte que los falsos maestros vendrán y debemos estar atentos. Pero lo maravilloso de este pasaje de Juan es que también nos da garantías de victoria. Aunque debemos estar atentos al engaño, a la mentira, nos dirá que ella no ganará. Y la razón y la seguridad de nuestra victoria no está en nuestras capacidades. En el verso 4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Debemos probar a los maestros que vienen a nosotros diciendo traer un mensaje de Dios. Debemos probarlo a través de lo que dicen, a través de lo que dicen creer y cómo su vida corrobora aquello. Y a través de lo que escuchan, qué tan dispuestos están a reconocer que necesitan de otros para vivir sus vidas. Pero al probarlo, debemos hacerlo recordando que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y por lo tanto, sabemos que tenemos victoria en Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar siempre atento, cuidando de nosotros. Especialmente cuando somos tan vulnerables, Señor, a ser engañados y alejados de ti, de tu verdad. Gracias, Señor, por advertirnos la realidad que debemos esperar en este mundo. Gracias por advertirnos que la mentira seguirá presente y el engaño vendrá continuamente a tu iglesia. Pero gracias, Señor, por darnos las herramientas para poder estar atentos. Y por sobre todo, gracias por darnos la seguridad de que en ti tenemos victoria. Y que nunca el engaño nos alejará de ti, de tus promesas, de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a no bajar la guardia, a estar atentos, a no escuchar cualquier voz que dice hablar de ti, sino aquellas que podemos probar que realmente vienen de hombres y mujeres que te aman, que buscan servirte, que buscan depender de ti y que aman a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.